Hola, mi nombre es Rob Cepeda. ¿Has hecho alguna ilustración de un personaje en donde la iluminación se ve caótica y sin sentido? Bueno, pues en este tutorial quiero presentarte 6 estrategias de iluminación. Con esto tu personaje tendrá un gran impacto visual y llamará la atención de la audiencia. Comencemos. Antes de analizar las 6 estrategias de iluminación, es necesario comprender cuáles son los elementos básicos entre la luz y sombra. A continuación, te mostraré lo que ocurre cuando una forma tridimensional es golpeada por la luz. Luz directa. Los rayos de luz tendrán una dirección bien definida y sus elementos son: fuente de luz. En este caso, la iluminación está ubicada a la izquierda, enfrente y por encima de la esfera. La fuente sería como un reflector para teatro. Separación de luz y sombra. Lo primero que hay que observar es la división entre la parte iluminada y la que está en sombra. En este caso, por su ubicación, la luz abarca 2/3 de la esfera. Destello. Es el punto más luminoso e indica que esta zona tiene una dirección perpendicular a los rayos de luz, es decir, el plano apunta directamente a la fuente de luz. Medios tonos. Los medios tonos estarán ubicados en la región de luz y conforme los planos sean menos tocados por ella, estos serán más oscuros. Los cambios de dirección en los planos de luz van a dictar la progresión de los grises. Con una superficie suave como esta esfera, los cambios de valor serán progresivos, pues también los planos cambian suavemente de dirección. Sin embargo, si estos planos tuvieran cambios abruptos en su dirección, la progresión de grises también mostraría cambios repentinos. Terminator. Esta línea nos indica a partir de qué punto la luz deja de tocar al objeto. Es decir, la luz ya no entra en contacto con él. Si la luz y sombra fueran países, esta línea sería la frontera entre ellos. Mientras más evidente sea el cambio de planos, más dura y oscura será esta región. El Terminator es sumamente importante, pues describe claramente cómo es la superficie de la forma tridimensional. Sombra propia. Está ubicada junto al Terminator y muestra la zona que no es tocada por la luz principal ni por la luz rebotada. Luz rebotada. Ocurre cuando los rayos de luz directa rebotan en alguna superficie cercana al objeto. Esta luz reflejada regresará al objeto y solamente será visible en la parte de la sombra. La intensidad de esta luz va a depender de la distancia que tengan que viajar los rayos rebotados y del material del objeto que provoque el rebote. Los materiales rugosos y con colores oscuros van a rebotar muy poca luz. La zona de luz rebotada nunca podrá ser más luminosa que el medio tono más oscuro en la región de luz. Sombra proyectada. Es la sombra que el objeto proyecta hacia otra superficie. Mientras la sombra más se aleja del cuerpo que la proyecta, puede ganar un poco de luminosidad. Esto se debe a que una parte de luz rebotada logra penetrar sus regiones más alejadas. Debido a lo anterior, su contorno también será más suave conforme se aleje del objeto que la proyecta. Sombra de oclusión. Se produce cuando dos cuerpos están en contacto y la luz no puede penetrar en ese espacio tan estrecho. Una vez que hemos analizado los componentes de la luz directa, pasemos a la luz difusa. En esta, los rayos de luz viajan en direcciones muy diferentes unos de otros. Puede haber una dirección predominante, pero no será evidente. Las diferencias con respecto a la luz directa son: número 1. El Terminator, la sombra propia y la luz rebotada son muy poco definidos. Número 2. La sombra proyectada también será muy suave y su contorno estará difuminado con la superficie donde se encuentra. Número 3. El rango de valores será limitado a medios tonos. Realmente no contaremos con destellos luminosos ni con sombras sumamente oscuras. Por último, es importante comentar algunas características de la iluminación ambiental. Como su nombre lo indica, es un tipo de luz generada por el propio ambiente. Esta iluminación no tiene una dirección definida y simplemente se encargará de darle luz a las sombras. La forma más sencilla de entenderlo es así: un ambiente muy oscuro va a generar poca luz ambiental, es decir, las sombras serán muy oscuras. El rango de valores será muy amplio
ya que habrá mucho contraste entre el destello más luminoso y la sombra más oscura. Por el contrario, un ambiente luminoso va a generar mucha luz ambiental, causando que las sombras tengan cierta cantidad de luz. Habrá poco contraste entre luces y sombras, y por lo tanto, el rango de valores será limitado. Iluminación frontal. La luz es emitida desde el punto de vista del observador. Es casi como si la cámara estuviera disparando la luz. No hay una presencia de sombras proyectadas, a menos que la luz tenga una ligera dirección. Todos los planos frontales y contornos como estos son los que reciben una mayor cantidad de luz. Conforme los planos cambien de dirección, van a recibir menos luz y por lo tanto su valor va a descender. Por ejemplo, aquí hay 3 cambios de plano. Un plano casi frontal, otro diagonal y uno más lateral. En ellos, la transición de la luz a la sombra es evidente. Los planos laterales son tan oscuros que nos permiten delinear algunas zonas del contorno, por ejemplo aquí. Con esta iluminación podremos identificar también fácilmente algunas formas bidimensionales. En este ejemplo, algunas de ellas serían la nariz, el labio superior y las cuencas oculares. Esta luz es halagadora para el modelo, ya que sus rasgos físicos estarán expuestos totalmente gracias a la ausencia de sombras proyectadas. Sin embargo, la desventaja es que, al ser una luz emitida de frente, es ella misma quien suaviza las sombras y por lo tanto aplana las formas tridimensionales. Tomemos la nariz como ejemplo. Si cambiáramos la luz frontal por una luz lateral que venga de arriba, obtendremos contrastes muy obvios entre los planos y esto permite al ojo identificar la forma tridimensional como una especie de caja. Cuando tu intención sea mostrar con precisión el rostro de tu personaje, sin que haya zonas ocultas por sombras, la iluminación frontal será tu mejor aliada.
Iluminación desde abajo. Funciona muy bien cuando necesitamos comunicar ideas que remitan a lo misterioso, mágico o macabro. Cuando la luz tiene esta dirección, los planos que apuntan hacia abajo serán los que reciban el impacto más fuerte, como por ejemplo, las cuencas oculares, la base de la nariz, el labio superior y la región frontal del cuello. Como podemos ver en este ejemplo, no hay presencia de sombras proyectadas. Esto se debe a que la fuente de luz utilizada es de tipo difusa. Sin embargo, si este personaje tuviera una linterna debajo de su cabeza, es muy probable que podríamos ver la sombra proyectada de la nariz hacia arriba, cubriendo sus planos laterales y llegaría hasta la parte media entre ambas cejas. De igual manera, el labio superior proyectaría una pequeña sombra hacia arriba. Como una preferencia personal, opino que es mejor una luz que no proyecte sombras hacia arriba, pues estas darán un aspecto más tosco al rostro. Si observamos el ejemplo de luz directa, los planos de la frente se agrupan con un solo valor muy oscuro y los aplana. No obstante, hay ocasiones en que justamente necesitamos esa rudeza visual que una luz directa es capaz de ofrecer. Naturalmente, la iluminación de abajo hacia arriba no es algo que veamos comúnmente en la vida diaria. Por ello puede ser una estrategia que, bien utilizada, le brindará a tu imagen un dramatismo y una fuerza tal que atraerá la atención del público. Iluminación de contorno. Esta estrategia de iluminación es excelente para separar a la figura del fondo. La luz deberá ser bastante intensa, se ubicará lateralmente y por detrás. Con esto se va a generar un filo o contorno muy luminoso que recortará y separará al personaje. Su efecto será más notorio mientras más oscuro sea el valor de la zona adyacente a este borde. Aquí hay mucho impacto visual. Este es discreto pero efectivo. Y aquí el contraste no es interesante, por lo tanto el efecto se pierde. Hay tres aspectos que debemos aplicar a la luz de contorno para que el efecto sea correcto. Número 1. El borde luminoso debe variar de tamaño. Estos cambios dependerán de qué tan grandes o pequeños sean los planos que son golpeados por la luz. Número 2. Colocar un Terminator al menos en algunas secciones junto a la luz de contorno. Esto dará variedad al efecto y ayudará a comprender que algunos bordes en las formas no son golpeados por la luz principal ni tampoco por la luz de contorno. Número 3. Variar la intensidad de la luz de contorno. Con esto podemos dar más importancia a las zonas focales que nos interesa mostrar de nuestro personaje. Mientras más nos alejemos de esta zona, su intensidad deberá disminuir. Toma en cuenta que si no aplicas estos tres puntos, lo más probable es que la luz de contorno será un delineado aburrido y sin sentido. No aportará ningún valor a la figura y será percibida como un mero error. La luz de contorno se utiliza generalmente en conjunto con otras fuentes de luz y deberá añadir un contraste interesante. De esta forma podrás guiar la vista del observador a los puntos que te interesa resaltar en tu personaje. Contraluz. Es una situación en la cual el sujeto está bloqueando la luz. La fuente será un plano grande ubicado detrás de él o ella. El contraluz va a darle mucha importancia a la silueta general del sujeto, y sacrificaremos claridad tanto en las formas bidimensionales como en las tridimensionales. Si no contamos con la presencia de una luz ambiental intensa o una luz frontal, los detalles al interior de la silueta serán casi inexistentes. Sin embargo, para contrarrestar lo anterior, podemos utilizar una iluminación secundaria de tipo frontal. Es importante tomar en cuenta que esta luz secundaria va a quitarle fuerza a la silueta, y por lo tanto, el impacto visual será minimizado. Podemos decir que la luz del fondo fluye a través de las orillas del sujeto como si lo estuviera salpicando. Es recomendable que el fondo que produce esta iluminación no sea totalmente blanco. Ya sea que utilices un color o un valor de gris, asegúrate que su valor sea muy alto para que se entienda como una luz brillante detrás del sujeto. Si tu intención es evidenciar la silueta de un personaje, el contraluz será de gran ayuda para crear una imagen de gran impacto.
Solo ten en cuenta que es probable que los detalles y la información al interior pueden quedar minimizados. Luz enfocada. Esta iluminación es de tipo directa y es focalizada hacia la zona más importante de la composición. El resto quedará sumergido en la sombra. Para no perder la información del área que está en la sombra, te recomiendo utilizar una luz secundaria de tipo frontal. La intensidad de esta luz va a definir qué tan luminosa será esa zona. En este ejemplo la luz está dirigida hacia la región de los ojos y las mejillas, es decir, es algo frontal. No obstante, la luz podría tener cualquier otra dirección. Si esta fuera lateral, contaríamos con la presencia de sombras proyectadas. La transición entre la zona iluminada por la luz y la que está en sombra es gradual y suave. Sin embargo, podemos tener una transición más dura y tajante. Esto provocará que el golpe de la luz sea más impactante visualmente. La luz enfocada tiene una gran carga de dramatismo y teatralidad, que aunque la hace ver poco natural, te ayudará a puntualizar la atención de la audiencia en una zona específica. Hemos llegado al final de este breve tutorial y te agradezco mucho que me hayas acompañado. Espero que esta información te brinde herramientas que te ayuden en tu camino artístico. Por favor, no olvides escribir tus comentarios, con ello me ayudarás a producir más y mejor contenido. Hasta la próxima.